En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Vamos a retomar el día de hoy la comisión, el Ministerio del Trabajo, con tres puntos que habían quedado pendientes ante preguntas de los señores miembros de esta comisión. El primero es el capítulo de la Subsecretaría de Trabajo, programa Proempleo, las asignaciones 432, programa Diálogo Social, y 435, Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, que se ubican en el subtítulo 24, Transferencias Corrientes del Sector Privado. El punto 2 es el capítulo y programa de Dirección de Trabajo, la asignación 100, encuesta laboral ENCLA, por un monto de 974 millones de pesos. Y por último, el capítulo y programa Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el subtítulo 22, Bienes y Servicio Consumo, gasto permanente del artículo 203 del Código del Trabajo. Esos son los temas para poder aprobar el presupuesto del Ministerio del Trabajo. Y vamos a iniciar esta comisión con la presentación que nos va a hacer el subsecretario Giorgio Bocardo, mientras la ministra está en sala haciendo una presentación que tiene que ser ahí, y al mismo tiempo saludar a todos quienes acompañan al Ministerio y al subsecretario y a la ministra que están vía telemática. No los voy a nombrar porque son muchos, pero sí voy a hacer referencia a la gente de la IPRES que nos acompaña el día de hoy, que es la jefa del sector de trabajo, la señora Jacqueline Canales, los analistas, la señora Elisa Araneda y el señor Manuel Fajardo, Felipe Rivera y Álvaro Ruiz Gamboa. A todos ustedes, buenas tardes. Subsecretario, le cedo la palabra para poder avanzar y dar la excusa por el atraso, pero tiene que ver con lo que está pasando en la sala. Subsecretario. Bien, por su intermedio, presidente, primero que todo saludar a los diputados, diputadas, senadores de la comisión mixta y también, por supuesto, a todos los asesores, asesoras y funcionarios que nos acompañan el día de hoy. En nuestro caso vamos a presentar a partir de las tres consultas que se hicieron en la sesión pasada. Voy a proceder a explicar en primer lugar la partida del Fondo de Diálogo Social y Formación Sindical, y en segundo lugar va a estar el director del trabajo explicando temas específicos asociados a la ENCLA, y finalmente va a estar el director de CENSE dando cuenta también de las consultas relativas a las partidas respectivas. Entonces, Salvador, por favor. Bien, entonces, en primer lugar, presentar los antecedentes respecto al Fondo de Diálogo Social. En la presentación, además, ustedes tienen el listado completo de las organizaciones que se han adjudicado los fondos. En primer lugar, señalar que todos los procesos de asignación de recursos del Departamento de Diálogo Social en la línea presupuestaria del Fondo de Formación Sindical y de Diálogo Social se adjudican mediante licitación pública. Los llamados, así como sus asignaciones, se pueden consultar ingresando al sitio mercadopublico.cl y todos los años se realizan allí las licitaciones. En segundo lugar, señalar que entre el 2018 y el 2021 hay un conjunto de organizaciones, la Universidad SEC, CIMA, Arzobispado de la Vicaría Pastoral Social, la Universidad Alberto Hurtado y la Fundación Carlos Vial Espantoso, las organizaciones que más han adjudicado estos fondos. En buena medida, esto a priori no es ni una buena ni una medida, sino que estamos simplemente constatando un hecho, tiene que ver también con la especialización que muchas veces hacen estas organizaciones respecto a las bases de licitación. De todas maneras, como este es un fondo que nos interesa que se distribuya a lo largo y ancho de todo el país, durante este año y en trabajo con el Consejo Superior Laboral, se hacen siempre revisiones para estar mejorando los esquemas de licitación y permitir siempre que distintas organizaciones puedan acceder a estos fondos de formación. Desde marzo del 2022, la Subsecretaría ha buscado mayor competencia en los procesos de asignación de fondos, atendiendo a las bases de licitación. A continuación mostrarles para que se hagan una idea, ustedes tienen los listados, pero existen organizaciones desde la Vicaría de la Pastoral Social, tenemos además por un criterio de distribución, tenemos una asignación regional, por lo tanto el fondo tiene una distribución importante en regiones, y ahí pueden ir viendo los montos de la asignación que son bastante similares respecto a cada una de las escuelas de formación y diálogo social que señalan. Además, me interesaría indicar que el año 2018 el programa de diálogo social tenía 418 mil millones de pesos. En el caso de
fondos de formación sindical de 1.049 y son fondos que se han mantenido relativamente estables. Del 2020 en adelante ha habido una pequeña baja, pero plantear que los fondos comprometidos son ligeramente inferiores a las de otras partidas presupuestarias. Por lo tanto, en términos de los volúmenes de presupuesto, no generan grandes innovaciones de lo que se adjudicaron en el 2018, 2019, 2020 y 2021. Sin embargo, este año se mantienen valores bastante similares a los de los últimos 2 años. Entonces, simplemente ahí a botón de muestra las distintas organizaciones, los programas. Además, hay que señalar que los ejecutores de las escuelas sindicales 2022 también tenemos los programas para cursos para la micro y pequeña empresa. Entonces, eso respecto al Fondo de Diálogo Social. No sé si vamos a hacer las 3 presentaciones y después dejamos espacio para las preguntas o como les parezca. Puede ser la consulta a los parlamentarios. Vamos uno a uno para ir acotando. Ofrezco la palabra sobre lo que presentó el subsecretario. Diputado Romero. Presidente, a mí, agradezco la presencia del señor subsecretario. Espero que se incorpore una ministra cuando sea pertinente. Yo respecto a este tema en particular, dado que estos me parece que son programas que se van dando permanentemente durante el tiempo. A mí lo único que me gustaría es que se repusieran, porque ahí no estoy seguro si se eliminaron o no, son las glosas de información. Y en este tema, yo lo que pediría es que, por lo menos en el caso particular, me satisface, se entregó la información, por lo tanto, tiendo a pensar de que esto se está realizando, pero me gustaría que sí se mantenga las glosas de información para ver, efectivamente, para poder hacer el seguimiento de que estos programas se realicen de la misma manera como lo está señalando el subsecretario. Eso, presidente. Muchas gracias. Con respecto a la glosa, eso como lo sacó para afuera la IPRE y está haciendo el trabajo el Congreso para después hablar en la sala cuando lo veamos para que se repongan. Es el trabajo que están haciendo acá en el Senado. Así que yo creo que la reposición de las glosas vamos a tener que verla ahí en la mixta. No le corresponde a nosotros ni al Ministerio hacerlo. Así que, pero la Secretaría va a tomar nota de eso para no olvidarnos cuando estemos en la mixta. Bien, a continuación, el director del trabajo, Pablo Centeno, va a explicar las dudas que habían respecto a la partida presupuestaria relativa a la ENCLA. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Presidente, muy buenas tardes. Por su intermedio, saludar a todos los parlamentarios y parlamentarias, saludar también al subsecretario y a los asesores y asesoras que se encuentran presentes. Tal como se nos pidió en la comisión anterior, en la sesión anterior, vamos a entregar una serie de antecedentes y justificaciones de los recursos solicitados en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto 2023 para la realización de la ENCLA, y en ese sentido hemos incorporado algunas de las cosas que se nos solicitaron y antecedentes. Lo primero es señalar que la ENCLA posee ya una gran trayectoria y una gran relevancia para el mundo del trabajo. En ese sentido, es una de las principales encuestas sobre formas de empleo y condiciones de trabajo que se realiza de manera periódica desde el año 98, se ha realizado en aproximadamente 98, 99, 2001, 2004, 2006, 2008, 2011, 2014 y 2019, y su continuidad ha permitido construir una serie de estadísticas que dan cuenta de la evolución de diversos fenómenos y transformaciones del mundo del trabajo. Ha sido un valioso insumo además para las reformas laborales del año 2001 y 2016, así como para la regulación legal de la subcontratación y la prestación de servicios transitorios. En segundo lugar, la ENCLA, hay que decirlo, es un insumo fundamental para la toma de decisiones de los distintos órganos gubernamentales, pero también para el Estado en general, porque se basan en la evidencia en lo relativo a la realidad laboral. Más aún, ha sido muy útil en contextos de crisis económicas
y en ese sentido, hoy día, lo decíamos en la sesión anterior, a propósito del impacto que ha tenido la crisis sociosanitaria en la transformación y en el ámbito del trabajo, es muy importante poder contar con este tipo de información de calidad para efectos del diseño, implementación y construcción de la política pública y también, obviamente, para la legislación laboral. También hay que decirlo, la ENCLA es un instrumento técnicamente robusto y que presta una utilidad única a nivel nacional. Los desafíos del levantamiento de información de la ENCLA son múltiples, es una de las pocas encuestas cuya unidad de análisis es la empresa y se encuentra en inmejorables condiciones para la construcción de dichos diagnósticos, a diferencia de otros sondeos de opinión y otras metodologías menos robustas. Las encuestas de muestreo probabilístico permiten inferir resultados a todo el universo bajo estudio y en ese sentido nos permite llegar a sectores, regiones, sectores de actividad, tamaños de empresa, etcétera. Y desde el año 2019, producto de un trabajo conjunto con el INE, la encuesta ha sido sometida a estándares de calidad más exigentes que la sitúan hoy como una herramienta de excelencia en el país y en el concierto internacional. Por último, la ENCLA es un instrumento que nos sitúa a la altura de los estándares estadísticos internacionales y en ese sentido se enmarca en los sistemas de información que promueven los organismos internacionales como la OCDE y la OIT y otros también a nivel internacional, como algunos que se realizan en Estados Unidos y particularmente en Europa. Por último, y señalar algunos datos que están señalados en la lámina posterior. Incorporamos también el costo desglosado del proyecto de la ENCLA 2023, del proyecto INE, y por último señalar dos cosas que para nosotros son fundamentales. La ENCLA el año 2019 lo señalábamos ya, por decisión del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Nosotros tenemos una decisión correcta, que en este sentido el Estado ha reafirmado en esta oportunidad, que es de realizar la ENCLA con el INE, ¿no? Y en ese sentido ello se hizo con el fin de garantizar la calidad y también de incorporar este instrumento en el Sistema Internacional de Estadísticas del Trabajo. Y en ese sentido, señalar que la encuesta del año 2019 tuvo un valor de 837.092.108, porque a diferencia de lo que ocurre hoy día, se desglosó en aportes que hizo el INE, estamos hablando de 301.264.952 y 535.827.156 que hizo la DT. A diferencia de lo que ocurrió en ese año, hoy día todo el presupuesto efectivamente se contempla en la partida de la Dirección del Trabajo, pero estamos hablando de una diferencia muy menor respecto al 2019 y este año, que se explica por razones más técnicas y en algunos casos por razones de reajuste. Eso es básicamente los antecedentes, datos y mayores detalles que hemos acompañado a esta comisión, señor presidente, por su intermedio a todos los parlamentarios y parlamentarias. Gracias, director. Le ofrezco la palabra, subsecretario, para ver el punto tercero. No sé que lo va a dar en su servicio. Sí, por su intermedio, presidente, quisiera darle la palabra al director de CENSE para que exponga la partida respectiva. Director. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Por su intermedio, presidente, también quisiera, se nos ha pedido explicar los 4.189 millones de diferencia respecto de lo que es el presupuesto 2022. Estaba por sobre los 8.000 millones y ahora estamos llegando a un poco más de 13.000 millones, lo que da una diferencia de 4.189 millones. Nos pidió explicar en particular esa diferencia. Partir diciendo que esa diferencia en realidad se compone, y podríamos ir a la lámina siguiente, por favor, se compone de dos grandes mundos, digamos. El primero dice relación con lo que son los programas regulares de CENSE, y el segundo dice relación con lo que son los gastos por servicios que se derivan de lo que es la administración de los subsidios de emergencia al empleo. Tal como se explicó en la sesión pasada, los subsidios de emergencia al empleo que hasta el 2022 estaban en el programa 50, para el 2023 se incorporan al programa 4, y en el caso particular de los bienes y servicios que están asociados a la administración y al pago de los subsidios al empleo,
se incorporan también al subtítulo 22, entonces estos 2.000 millones, que como digo, vienen de arrastre de lo que es la operación normal y administración y pago de los subsidios al empleo. Entonces, tenemos por una parte 2.000 millones que tienen que ver con la operación regular del SENSE y otros 2.000 millones que tienen que ver con los servicios derivados para el pago de los subsidios al empleo. Vamos entonces, en primer lugar, al que dice relación con el COVID-19, con los subsidios al empleo, que es lo que se está mostrando acá. Estamos hablando de 2.186 millones que, como digo, durante el 2022 estuvieron básicamente contemplados en el programa 50 y que ahora están en el programa 4, subtítulo 22, y que se dividen básicamente en cuatro partidas que son indispensables para poder seguir con la operación normal del subsidio. Lo primero es los servicios de atención ciudadana. Para todos es conocido que SENSE tuvo que reforzar con la contratación de un servicio externo la atención ciudadana, sobre todo en materia de buzón ciudadano, esto es respuesta de mails, y atención presencial en las 16 regiones del país. Para eso se está considerando durante el primer semestre una inversión de 625 millones, que es la continuación del contrato que tenemos ahora vigente en 2022. Por lo tanto, es un servicio que, dada la continuidad de los subsidios al empleo, requiere marcarse más o menos las mismas condiciones. El segundo ítem importante dice relación con los gastos bancarios. A diferencia de lo que son los subsidios de línea permanente, los subsidios transitorios, como son el IFE Laboral Apoya y el Protege Apoya, tienen costos de transacción a través del Banco Estado que alcanzan alrededor de los 1.000 millones, 934 millones. Y por lo tanto también estos son entonces gastos de continuidad operacional. Lo tercero, así como hemos reforzado la red de asistentes que responden tanto presencialmente como por mail, ha sido también necesario reforzar el call center, que tiene varios servicios asociados, fundamentalmente chatbox, IVR y también atención por plataforma de agentes telefónicos. Aquí también se considera, solo para efectos de los subsidios al empleo de carácter transitorio, 274 millones, que también es continuidad operacional de lo que ha sido la gestión de este año. En general, todos estos montos, tanto los de atención ciudadana como los de call center y los de gastos bancarios, dicen relación con una demanda real. Por lo tanto, hemos hecho una proyección en función de lo que ha significado en la práctica ya el que sería el tercer año de operación de los subsidios transitorios. Y finalmente, para completar este esquema de los 2.186 millones, tenemos la línea telefónica, que lo que hace también es dotar de un nuevo canal de comunicación a las personas desde el punto de vista de la línea 600. Y con eso completamos entonces los 2.186 millones, que, como digo, son todos gastos de continuidad operacional respecto de los subsidios. La otra partida, los otros 2.000 millones, y probablemente estamos, para que lo mostremos mejor, yo diría que era la lámina anterior, ¿sí? Exacto, ¿sí? La otra partida son los 2.003 millones, que estos sí constituyen un aumento de gasto respecto de la contratación de bienes y servicios de SENSE, porque son para la operación regular del SENSE. Y estos 2.003 millones se distribuyen básicamente en cuatro partidas también. La primera y la más importante dice relación con la ampliación de la nube. Para todos es conocido que, sobre todo por la pertinencia de los subsidios al empleo, SENSE ha tenido que reforzar toda su seguridad de base de datos, y eso implica necesariamente ya a estas alturas el poder migrar a la nube, porque las inversiones que se requieren en los años futuros, y particularmente en el primer devengo, que sería el 2023, son inversiones en infraestructura que son
también de altísimo costo, casi 800 millones, para mantener los servidores físicos que tenemos hoy día. Por lo tanto, tanto por seguridad como por alternativas desde el punto de vista de las inversiones tecnológicas que tienen que hacerse indudablemente durante el 2023, es que hemos optado entonces por la inversión de la nube para poder dotar de mayor seguridad todas nuestras instalaciones tecnológicas. Y eso incluye 1.273 millones de los 2.000 millones en total. La segunda partida, que es muy importante, dice relación con el acceso universal, donde, tal como se explicó por su intermedio presidente en la reunión pasada, el aumento de atención presencial en CENSE ha requerido también dotar a nuestras oficinas de infraestructura que permita, por ejemplo, hacer atención correcta y en términos ciudadanos de personas, por ejemplo, en situación de discapacidad o personas que no pueden acceder a muchas de las oficinas de CENSE que en distintas regiones no están necesariamente ubicadas en primer piso. Y por lo tanto hemos tenido que invertir en ramplas, es necesario invertir también en condiciones que mejoren la accesibilidad en nuestras oficinas regionales en particular. Toda esa inversión está prevista para el año 2023 en 317 millones. Call center. Aquí también hay un incremento. Antes ya hablé del call center respecto de lo que es la atención ciudadana vinculada a los subsidios al empleo, pero acá también nosotros requerimos hacer una inversión mayor en call center porque la visibilidad mayor de CENSE respecto de las líneas de subsidio ha significado también al mismo tiempo que todas las otras líneas también han visto un incremento real de la demanda por atención ciudadana. Y esta inversión de 248 millones en call center para el contrato regular, ya no aquel ligado solamente a los subsidios al empleo, también nos va a permitir generar una mejor atención ciudadana con mejores tiempos de respuesta, que es lo que hemos venido logrando particularmente ya en 2022. Y finalmente, la última partida relevante para completar los 2.000 millones dice relación con las reparaciones de inmuebles, que son reparaciones que, como antes lo comenté, habíamos venido postergando y que ya es necesario realizar de cara al 2023. En resumen, de los 4.000 millones, 2.000 en realidad requieren continuidad operacional y responden a la reasignación de las partidas de gasto en función del subtítulo 22 relativo a los subsidios al empleo, y los otros 2.000 millones sí son incrementos reales de gasto operacional de CENSE, pero que en general están fundamentados por una atención ciudadana que requiere un incremento y una mejora sustancial, además de dotar de seguridad de la información a toda nuestra red de administración de datos. Eso sí. Gracias, director. Estoy a estar presidiendo yo unos segundos porque el presidente titular tuvo que bajar a votar. ¿Algún comentario, subsecretario, al respecto? Ya, ofrezco la palabra, diputada. Bueno, me ofrezco la palabra a mí mismo y me la doy. A ver, respecto a lo que voy a partir por lo que estamos recién conversando, tengo las siguientes dudas. Este servicio, ¿me podría explicar nuevamente el servicio de atención ciudadana para entender bien de qué se trata? Respecto de los gastos bancarios, quisiera preguntar cuáles son esos gastos bancarios o quién cobra, básicamente para que son 1.000 millones, entonces me gustaría saber de ahí de qué se trata. Respecto a los 2.003 millones, no me da la suma, perdone director, me faltan 140, o me sobran más en estos 2.000, 143 millones y resto de los 1.200, los 317, los 248 y los 20 millones, me sobran 143 millones, 505. Ahí no sé si está mal hecha la cifra o hay algo que estoy contabilizando mal. Eso le quiero preguntar al director de la CENSE primero. Gracias. O sea, gracias a mí mismo. Director, ¿tiene el micrófono? ¿Tiene el micrófono apagado, director? Apagado mientras. Ok, perdón. No, decía que por su intermedio, presidente, respecto de lo que dice en relación con el servicio de atención ciudadana, esto es la contratación de un staff de
entre 50 y 60 ejecutivos con una empresa que está licitada, para que precisamente hagan la atención presencial en regiones, solamente para efecto de los subsidios de emergencia, y para que también respondan mails también para los subsidios de emergencia en relación al buzón ciudadano. Básicamente la contratación de una dotación de personas que obviamente Sense no tiene dentro de su dotación normal, porque se entiende que esto es una situación transitoria. Y lo que hemos hecho entonces es expandir de cara al 2023 lo que ha sido el gasto operacional por este contrato en particular, que como le digo cubre en el fondo dos funciones: personas que están respondiendo presencialmente y que están respondiendo buzón ciudadano. Respecto a los gastos bancarios, que fue su segunda pregunta, cuando nosotros pagamos los subsidios por el IFE Laboral Apoya y por Protege, hay gastos de transacción por depositar en las cuentas de las distintas personas. Estas son las cuentas, este es un subsidio que está bancarizado. En el fondo, todas las personas que participan del subsidio tienen sus cuentas fundamentalmente en Banco Estado, pero también una proporción muy importante en otros bancos de la plaza. Son estos costos de transacción los que el Banco Estado nos cobra directamente a Sense por cuenta transferida. Y respecto de la suma de los montos, efectivamente ahí tendríamos que revisarlo mejor, presidente, pero tenemos una cuenta que es mayor efectivamente respecto de los 2.000. Las partidas presupuestarias conceptualmente son esas 4 que indiqué desde el punto de vista del aumento de gasto. Gracias, director. Diputado, ¿alguna otra consulta? Presidente, respecto a la ENCLA, efectivamente la ENCLA es un buen instrumento, yo lo he usado como abogado, se consulta. La duda que tengo es, este presupuesto está considerado, director o subsecretario, esto está considerado, estos montos son para el año, son para el año 2023, ¿no? Porque, perdón, que hice la suma respecto del tema de los recolectores y me da por los 62 funcionarios un monto bastante elevado de remuneración. Entonces, si es por un año, porque lo dividí por 12, es bastante alto, o sea, son como 5 millones de pesos por persona. Entonces, quiero preguntarle ahí si esto se considera durante toda la ejecución o es por el año, eso. Gracias, presidente. Sí, antes de darle la palabra al director, simplemente me gustaría agregar en el caso de la ENCLA una información adicional que es bien relevante, que esta encuesta, además de entregar estadísticas laborales, sobre todo en un contexto de pandemia donde los cambios que han habido en las empresas son muy importantes y por lo tanto es la única fuente con la que contamos hoy día en el país para tomar decisiones de política pública, es también la encuesta que nos permite entregar información a todos los organismos internacionales con los cuales el Estado tiene compromisos, ya sea OIT, OCDE y otros, y sin los cuales no podríamos mantener las series y estadísticas oficiales del Estado. Eso me parece que es algo importante señalar, ya que no solamente nos permite tomar definiciones de política pública. Ahora, respecto específicamente a la pregunta del diputado Romero, no sé, director, si le puede contestar la pregunta, por favor. Por su intermedio y respondiendo al diputado, efectivamente lo que ocurre es que el costo mayor, digamos, de la realización del trabajo de campo de la ENCLA, que es básicamente lo que garantiza la calidad, y por eso en 2019 se toma esta definición de que sea el Instituto Nacional de Estadística el que realice, digamos, el trabajo de campo, el trabajo más grueso, no solamente por una serie de condiciones, sino por también otras definiciones. Nosotros, el gobierno lo ha reafirmado, esa definición técnica, es lo más costoso, digamos, es lo más costoso porque en definitiva es el trabajo de campo en esta encuesta y su calidad lo que de alguna manera determina el alto peso. Pero efectivamente esperamos durante todo el 2023, y así lo estima obviamente el Parlamento, poder desarrollar la ejecución de esta encuesta y en 2024 entregar ya los resultados que se tienen que procesar. Gracias, director. Diputado Romero. Presidente, aquí, bueno, solamente para que quede en acta y para que nos recuerde nuestra asesoría,
Dejar esto también, si esto se eliminó de glosa de información respecto a esta encuesta, me gustaría que también quede en acta para que se incluya en la mixta. Y yo hacer una reflexión respecto a estos puntos. Yo creo que es importante esta encuesta y el punto que yo hice, digamos, respecto de la revisión de estos asuntos es que es por la situación que tiene el país y es evidente que por lo menos la visión de mi bancada es preocuparse que todo el gasto que está en la ley de presupuesto, que ha sido, y debo decirlo también, el gobierno ha sido bien responsable en no ceder a la tentación de aumentar indiscriminadamente el gasto, sino que lo ha mantenido en forma bastante contenida. Igualmente implica un sacrificio que estamos haciendo como país, porque el producto va a ser más bajo que lo que vamos a gastar. Y eso significa que vamos a tener que buscar endeudamiento y es un sacrificio que hacemos como país. Por lo tanto, aquí en esto yo quiero tratar de dejar dicho que el espíritu, por lo menos de nuestra banca, es colaborar para que efectivamente todo esto llegue a las personas. Subsidio, apoyo. Y lo que ha hecho ustedes, yo quiero decir que ha sido una partida bastante ordenada y por lo tanto, a diferencia a lo mejor de otros ministerios que no se ha podido votar, lo que han hecho ustedes es bastante ordenado y se explica bien. Me gustaría que eso sí se viera, porque son 150 millones de pesos, en una partida tan grande, como un poco la ley de los grandes números, digamos, puede ser un detalle, pero que no es menor, de todas maneras, ser pulcro en la cifra. Yo, salvo eso, presidente, de que ojalá también se consideren las políticas públicas, ver que efectivamente las conclusiones de la encuesta vayan contenidas en los proyectos de ley que envíe el Ministerio, que se consideren ese tipo de cosas para las políticas públicas, particularmente cuando estamos hablando de repente de la sindicalización, que se instalan cosas como que en Chile la sindicalización es baja, claro, pero la sindicalización en las grandes empresas es alta. En rubros como la salud, presidente, la sindicalización es casi un 100%, la minería lo mismo, las grandes empresas lo mismo. A lo mejor en la pequeña empresa, en las pymes, es más baja. Entonces, cuando se hacen políticas como, por ejemplo, proponer la negociación colectiva por rama, cosas de ese tipo, de repente dice, oye, pero la encuesta te va demostrando que son las pymes las que tienen a lo mejor menos sindicalización y las grandes pueden tener 2 hasta 3 o más sindicatos. Imagínate la minería, para que hablamos, insisto, en el tema de la salud. Las grandes empresas que nos vienen a la cabeza, Falabella, los Retail, Cencosud, Walmart, todas estas tienen no sé cuántos sindicatos. Entonces, que se consideren esas cosas y ahí es importante que se realicen estos instrumentos, pero que en realidad las conclusiones aparezcan plasmadas en las políticas públicas. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Si no hay más consulta por parte de los integrantes de la comisión, llamaremos a votar los 3 puntos que ya fueron aclarados por parte del Ministerio a través de su director. Así que, secretaria, en votación. El presidente entonces pone en votación las materias que habían quedado pendientes en el programa Pro Empleo, las asignaciones, programa Diálogo Social y Fondo de Formación Sindical, la encuesta laboral ENCLA dentro de la Dirección del Trabajo y en el CENSE el subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo. Diputado Romero. A favor. A favor. Diputada Geomans. A favor. Senador Latorre. A favor. A favor. Presidente. A favor. A favor. Aprobado por unanimidad. Y se dejará constancia el tema de las glosas de información que después se presentarán en la comisión mixta. Gracias, secretaria. Subsecretario, muchas gracias a usted y a todo su equipo por habernos despejado las dudas que teníamos de la exposición anterior y agradecer y que ojalá tenga un buen año. Y una consulta fuera de protocolo. En esta encuesta que se hace en el tiempo, ¿se consulta sobre el tema de las 40 horas? Bueno, primero que todo agradecer a los diputados, a la diputada, a los senadores por la buena disposición a la propuesta de presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y sí, efectivamente estas encuestas permiten, generalmente las encuestas de empleo, que son las más conocidas, la encuesta de línea es una encuesta que nos permite saber los volúmenes de empleo y cuáles son sus características más generales, pero precisamente la ENCLA es un tipo de encuesta que nos permite, como bien decía el diputado, conocer la sindicalización por rama, los esquemas de distribución de jornada y varios de los datos que se han proveído de esta encuesta han permitido justamente conocer cómo se distribuyen las jornadas en Chile. Por lo tanto, su realización nos va a permitir conocer información muy detallada de hoy día cómo se distribuyen los esquemas de jornada y por lo tanto es una encuesta que nos va a permitir ir monitoreando y evaluando
reformas tan importantes y ciudadanas como son la reforma 40 horas. Así que efectivamente a través de estos instrumentos se pueden pesquisar los esquemas de jornada. Gracias, subsecretario. Señor miembro de la comisión, vamos a suspender unos 15 minutos para que la senadora me pidió que ella quería estar presente. Entonces le vamos a avisar para que ella también haga el mismo ejercicio que hicimos con el senador Latorre, que nos pareamos para no ir a votar. Ella está en eso y llegando ella retomamos el tema de salud. Así que gracias, subsecretario, y a todos los servicios. Suspendemos, secretario.